Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar la fracción de un número o de una cantidad, así que vamos a ello. Aquí tenemos la fracción de un número. Tenemos 3/4 de 80. Vamos a entender, a la vez que vamos a ir resolviendo, vamos a entender gráficamente qué está sucediendo, ¿vale? Cuando yo quiero hacer los 3/4 de 80, imaginaos, aquí tengo 80 gramos de algo. Si hago 3/4, ya sabéis, se divide entre 4 partes y quiero coger estas 3. ¿Vale? Pues quiero averiguar, si todo es 80, quiero averiguar a cuánto equivalen esas 3. Pues ¿qué hago? El total, que es 80, voy a dividirlo entre las partes que hay para saber cuánto hay una parte, ¿vale? Entonces, una parte, ¿a cuánto equivale? Pues si divido 80 entre 4, una parte equivale a 20, ¿vale? O sea que cada cachito de estos, cada parte son 20. Entonces, ¿cuántos son 3 partes? ¿Cuántos son 3/4? El total, bueno, el total no, porque aquí no voy a decir el total. 3 partes son entonces 3 por 20, que es una parte. Entonces son 60. 3 partes son 60. Lógicamente, 20 más 20 más 20 son 60. O sea que estos 3/4 son 60, ¿vale? Esto se traduce en la norma que os dicen que cuando tenéis que hallar la fracción de un número, dividís el número entre el denominador y lo multiplicáis por el numerador, o al revés, multiplicáis por el numerador y dividís entre el denominador. Esto es la clave que se esconde detrás de estas operaciones, que yo primero averiguo a cuánto equivale una parte dividiéndolo entre las partes que tiene y luego lo multiplico por las partes que coge para saber cuántos son esas partes que ha cogido, ¿vale? Vamos a hacerlo con una manera más. Otra manera de hacer la fracción de un número es tratar esto como una multiplicación, ¿vale? Si yo pongo en vez de 3 séptimos de 21 el d, lo cambio por una multiplicación, ¿vale? Realizo esta multiplicación. 3 séptimos por 21, 21 lo voy a pasar a fracción dividiendo entre 1. Ya sabéis, un número se pasa a fracción poniendo ese número partido de 1. Y ahora multiplico fracciones. Se multiplican los numeradores, 3 por 21, y se multiplican denominadores, 7 por 1, 7. Aquí puedo dividir, 63 entre 7 es a 9. Así que 3 séptimos de 21 son 9. Imaginaos que son 3 séptimos de 21 euros, pues son 9 euros, ¿vale? Vamos a hacer ahora juntos este ejercicio. Tenemos un bidón que tiene una capacidad de 120 litros y nos piden hallar los 4/6 de ese bidón, ¿vale? Vamos a hacerlo con el primer método y con el segundo que os he enseñado, ¿vale? El primer método vamos a ir haciendo, entendiendo lo que vamos haciendo y lo vamos a ir resolviendo, ¿vale? 4/6 de 120 quiere decir que si lo divido en 6 partes, ¿vale? Voy a coger 4, es decir, estas 4, ¿vale? Eso es lo que queremos averiguar. Vale, para ello quiero averiguar primero cuánto vale un cachito para luego multiplicarlo por esas 4 partes. Si 120 lo divido entre esas 6 partes, hallo una parte. Entonces una parte son 120 entre 6. Una parte son 20 litros. O sea, cada cachito son 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros. Si yo tengo estas 4 partes, ¿cuánto tengo en total? Pues 4 por 20.
Es decir, en 4 partes voy a tener 4 por las 20 litros que tiene cada parte. Son 80 litros en total, ¿vale? Así que 4 sextos de 120 son 80 litros, ¿vale? Esto si lo hubiéramos hecho directamente, dividiendo y multiplicando, hubiéramos hecho 4 sextos de 120, en vez de hacerlo así, hubiéramos dicho, divido entre el de abajo y multiplico por el de arriba. Divido entre el de abajo y multiplico. Este puntito indica también multiplicación, ¿vale? Algunos a lo mejor no lo sabéis, pero para que lo sepáis. 120 entre 6 son 20. Por 4, 80. ¿Veis? Nos da lo mismo. Si no, estaría mal. Y otra manera de hacerlo sería tratar los 4 sextos de 120 como una multiplicación. Entonces diríamos 4 sextos por 120. El 120 lo pongo partido de 1, multiplico 4 por 120 y divido entre 6. 80. ¿Vale? Lógicamente llegáis a lo mismo porque es lo mismo, pero de 3 modos diferentes. Este me gusta porque estáis entendiendo lo que hacéis. Una vez que habéis entendido este, podéis pasar a este sin problema porque sabéis por qué se divide entre 6 para averiguar cuánto es una parte y sabéis por qué multiplicáis por 4 porque es para saber cuántos son 4 partes. Y este pues ya cada uno que se adapte al que más fácil les sea, pero entended por favor lo que estáis haciendo porque así no sufriréis con las fracciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.